TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En la cápsula pasada estudiamos que el mal no existía en el universo cuando Satanás fue creado. Producto de su orgullo, tuvo 5 deseos que hicieron que el mal se desarrollara en él. Luego su maldad dio a luz a la iniquidad. La iniquidad dio a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, lo llevó a la muerte. De modo que el ciclo que lo llevó a la muerte fue mal, iniquidad, pecado y muerte. Primero, mal. Segundo, iniquidad. Tercero, pecado. Y consumado el pecado, la paga del pecado es, cuarto, muerte. La mentira más grande que existe es la que trajo Satanás al querer presentarse como el opuesto a Dios. Esa mentira dio a luz a la dualidad en el universo, el bien y el mal, Dios y Satanás. Aunque Dios colocó a Satanás en la posición más alta en el orden celestial, es un error pensar que Satanás es lo opuesto a Dios. Esa es una mentira que Satanás ha querido pregonar en el universo. Él se opone a Dios, pero de ninguna manera es lo opuesto a Dios. Dios no es un ser creado. Él es autoexistente. Él es eterno. No hay nada con qué comparar en opuesto o en semejanza al Dios omnipotente, infinito y eterno. Decir que Satanás es opuesto a Dios es atribuirle muchísimo más de lo que él realmente es. Una criatura nunca puede compararse con el Creador. Aunque Satanás estaba en la cima de la jerarquía celestial, la distancia entre el Creador y la criatura es infinita. Sin embargo, su rebelión hizo que el mal entrara en el universo y al crecer dentro de él, lo volvió astuto, al grado de engañar a la tercera parte de los ángeles y luego engañar también a la mujer y darle ese conocimiento del bien y el mal en el huerto del Edén. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos que el Nahash, serpiente en masculino, el cual es el mismo Satanás, ahora viene con gran astucia. Entre más astuto es alguien para hacer el mal, mucho mayor es el daño que produce. Y Satanás tenía ahora toda la astucia y la capacidad de entender el mal, de saber muy claramente qué es lo que está fuera de la voluntad de Dios. Él ya había elegido el mal camino, el camino que se opone a la voluntad de Dios. Y eso le trajo consecuencias eternas. Adán y Eva no conocían aún ese camino. Es bastante significativo que el Nahash, o sea, serpiente en masculino, le hablara primero a la mujer. El hombre tenía el liderazgo. Dios le había dado la autoridad sobre toda la creación. Y al darle el privilegio de ponerle nombre a cada una de las criaturas, adquiría la propiedad de todas ellas. Al hombre le fue dada la prohibición
de no comer de ese fruto. Aunque el hombre instruyó a la mujer acerca de esa revelación específica de la voluntad de Dios, la orden le fue dada directamente por Dios al hombre y no a la mujer. El hombre fue creado primero y después la mujer. Recordemos que ella fue tomada del hombre, de su costilla, y Dios la formó de allí. Y ella fue la persona tentada, quien ahora se encontraba sola, a cierta distancia de su marido, enfrente del árbol prohibido. Esto prueba la astucia del diablo, asaltar con su tentación al vaso más frágil. Segundo, su táctica fue entrar en conversación con ella mientras estaba sola. Hay muchas tentaciones a las que la soledad presta gran ventaja, mientras que la comunión de los santos contribuye mucho a fortalecerlos, a afianzarlos. Tercero, se aprovechó de hallarla cerca del árbol prohibido y probablemente echando una miradita a su fruto, aunque solo fuese por satisfacer su curiosidad. Quienes no quieren pecar no tienen que estar jugando con el pecado. Cuarto, Satanás tentó a Eva para, por medio de ella, poder tentar a Adán. Lo primero que hace es sembrarle una duda a Eva. Y esa duda consistía en si la palabra de Dios era o no era la verdad. Él le dijo algo, y es muy importante. ¿De verdad Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vemos la respuesta de la mujer en los siguientes dos versículos. Génesis 3, versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso es verdad solo parcialmente. Además, en su respuesta, Eva añadió algo que Dios no le había dicho a Adán. Analicemos entonces uno de estos dos puntos. El primero es que la mujer le dice al Nakhash, serpiente en masculino, que Dios les prohibió comer del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y en el medio del huerto Dios colocó al árbol de la vida para que resaltara sobre todos los demás. Y aunque el árbol del conocimiento del bien y del mal fue colocado allí junto al árbol de la vida, la importancia en Génesis 2:9 se le da al árbol de la vida. Es el árbol que resalta en todo el centro del huerto del Edén. Este hecho fue establecido muy claramente en Génesis 2:9 cuando Dios hizo nacer de la tierra todos los árboles del jardín del Edén. El árbol de la vida ha sido resaltado de manera única en el capítulo 2 y ahora en el capítulo 3. ¿Cómo ha sido resaltado en el capítulo 3? Por haber sido ignorado. El árbol de la vida está en el centro del jardín. Y la mujer no le dice absolutamente nada a el Nakhash de este hecho. Ni lo menciona. Solo le dice que tenían prohibido comer del árbol que está en medio del huerto. Pero allí también se encontraba el árbol más resaltado del cual debían comer y estar en intimidad con él para vivir eternamente. Pero la mujer estaba totalmente desconectada del árbol de la vida y estaba jugando con el pecado enfrente del árbol prohibido. Les haré una pregunta. Si te pusieran a escoger entre la vida y el conocimiento del bien y del mal, ¿cuál elegirías? Los dos árboles están tan cerca que sin moverte puedes alargar tu mano y tomar un fruto y con la otra mano tomar el otro. Una persona con sentido común diría, si elijo el conocimiento del bien y del mal, moriré.
Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el polo opuesto del árbol de la vida. De modo que eliges la vida o eliges la muerte. Simplifiquemos esto. ¿Qué vas a escoger? ¿La vida o la muerte? Y todo esto viene de las instrucciones de Dios. Y aquí está el problema. La mujer va a seguir las instrucciones, no de Dios, sino de la astuta serpiente. Y aprendamos un principio muy importante en este momento. Diariamente vas a verte enfrentado a circunstancias en las cuales debes hacer una sola elección. O bien sigues las instrucciones de Dios, o terminarás siguiendo las instrucciones del enemigo, las instrucciones de serpiente, Nahash, de Satanás. No hay puntos medios. Podrás decir, bueno, yo no voy a hacer lo que Satanás quiere, sino lo que yo quiero. Cuando haces esto, estás exactamente haciendo lo que Satanás quiere que hagas. Y vimos esto de manera muy clara en Génesis capítulo 3, verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos una afirmación falsa. Eva añadió algo que Dios no le había dicho a Adán. Dios nunca les dijo que si tocaban ese fruto iban a morir. Dios nunca le prohibió tocar el fruto. Eso lo agregó ella. Añadió una cláusula adicional a la orden divina. Tampoco lo tocarás, le dijo al Nahash. Al decir esto, Eva añadió al mandato de Dios transgrediendo su palabra. Deuteronomio, capítulo 12, verso 32, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Proverbios 36, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y por último, Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Alguien podría decirme, no es que ella esté mintiendo, fue que no escuchó con atención. El hecho es que no está manejando correctamente la palabra de Dios. Está equivocada. Estaba recordando lo que ella creía, pero no la verdad. Esto nos enseña que cuando no estamos seguros de lo que tenemos que hacer, hay que ir a la fuente, hay que orar, hay que pedirle dirección a Dios, hay que escudriñar su palabra. Cada vez que Satanás se mueve en contra nuestra, ¿qué es lo más prudente? ¿Ponerme a conversar con él? No, eso es insensato. Es una receta para el fracaso. Al enemigo hay que resistirlo para que huya. Y lo resistimos incluyendo a Dios en todas, óigame bien, en todas nuestras decisiones. ¿Cómo conocemos cuáles son las instrucciones de Dios para cada situación? Esas instrucciones solo las conoceremos escudriñando la Biblia y acudiendo a Él en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría en todo tiempo y lugar. Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Veamos que la serpiente utiliza la frase, no morirás. Y la utiliza 2 veces. El verbo morir.
no morirás, no morirás. Y esa redundancia es para enfatizarle a la mujer esa mentira. Lo que Satanás dijo no era verdad. Él es un mentiroso, él es el padre de toda mentira. Él hace trampa distorsionando la palabra. También le dice a la mujer que el día que coma del fruto prohibido serán abiertos sus ojos y será como Dios conociendo el bien y el mal. Esto es verdad en parte, pero no del todo. Dios le dijo al hombre que ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ellos conocerán la bondad de Dios porque Él ya la había provisto, pero también conocerán lo malo, eso que no está conforme a su voluntad. Eso es la muerte. Por eso les dijo, si comen del fruto, van a morir. Pero vean cómo lo presentó Satanás. Él dijo, escucha, Dios no quiere que sepas esto. Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que crezcas. Él solo quiere ser el grande. Pero así es como Satanás se sentía. Porque Satanás quería ser más grande que Dios. Quería llegar a la misma altura del trono de Dios e incluso más alto. Y Dios lo hizo caer. Y el que estaba diciendo a la mujer, Dios no quiere que seas como Él, Dios no quiere que seas feliz, Dios no quiere que sepas estas cosas, Dios quiere ser el único especial, es Satanás. Y eso es una distorsión a la verdad. Y eso es lo que Satanás hace todo el tiempo. Pasemos ahora al versículo 6, el cual traduce literalmente. Y la mujer vio que bueno es el árbol para comer. Y el problema aquí es que la mujer está tomando esa decisión y está evaluando las cosas basada en sus sentidos. ¿Cuál es el verbo utilizado aquí? Ver. La mujer está tomando una decisión con los ojos. Y esto nos recuerda la historia de Sansón. Él también tomaba decisiones con los ojos. Si veía a una mujer que le impactaba por los ojos, él decía, la quiero. Ella es buena para mí. ¿Quién decía que eso era así? No sus padres. Y ciertamente tampoco Dios. Porque Sansón no tomaba sus decisiones considerando las normas que Dios le había pedido a él que obedeciera. Las normas que Dios le había dado a su pueblo. Tomaba decisiones por los ojos. ¿Y qué resultó? Un desastre. Lo mismo pasó aquí. Aprendamos este principio bíblico. ¿Qué pasa si tomamos decisiones con los ojos y no con los oídos? ¿Debemos ser personas que ven la palabra de Dios? No dice eso. Debemos ser oidores de la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios, podemos convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Pero la vista no es lo importante. La Biblia no dice que camines por vista, sino que camines por la fe. Y aquí Eva estaba haciendo una mala decisión. Estaba evaluando las cosas con los ojos. Dios le había prohibido comer del fruto, pero sus ojos le decían, oh, este árbol es bueno, mira qué agradable es. La hermosura del fruto la estimulaba y la atraía muchísimo. Eva quería agradarse, quería su deleite, aunque fuera a costa de desobedecer a Dios. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y Eva comenzó a desear el fruto,
comenzó a desear lo prohibido. Sin duda que Dios había creado a nuestros primeros padres no solo muy sabios e inteligentes, sino también con una gran capacidad y tendencia a crecer en conocimiento. Era natural que ellos desearan ser más sabios. Dios había puesto este deseo en sus mentes, pero Él les enseñó que este deseo debía ser regulado por la obediencia, la prudencia, el juicio y la sabiduría. Hay una estrecha relación entre la sabiduría y el árbol de la vida. Para hablar con la serpiente, Eva tuvo que desconectarse de la sabiduría. ¿Qué significa esto de desconectarse de la sabiduría? En el mismo centro del Edén existían dos árboles. Y Eva, como esos árboles estaban allí juntos, muy pegados, Eva tenía que desconectarse del árbol de la vida para poder enfocarse en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Proverbios capítulo 3, del verso 13 al 18, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos, y todas sus veredas paz. Fíjense ahora lo que dice el versículo 18. Ella es árbol de vida. ¿Qué dice que es la sabiduría? Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Quiero detenerme en este último versículo. La sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. En otras palabras, a los que de ella toman el fruto y comen. Y sigue el versículo 19. Jehová con sabiduría, o sea, con ese árbol de vida, fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Ahora vemos que el árbol de la vida tiene una personalidad. Y esa personalidad es la sabiduría. Vayamos a Proverbios capítulo 8 y leamos desde el versículo 22 en adelante. Hablando la sabiduría habla, claro, es una personalidad. Hablando la sabiduría menciona esto: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La sabiduría está hablando aquí. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Quiero enfatizar la palabra eternamente tuve el principado. Aquí vemos claramente que la sabiduría no tuvo principio ni tuvo fin, es eterna, eternamente. Y esta personalidad que está hablando, la sabiduría, tuvo el principado eternamente. No fue creado como Lucifer, quien tuvo un comienzo y tendrá un final. Es una persona con las características de Dios, el Eterno. La sabiduría es eterna. Continúa el versículo 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Ah, claro. Si está en la Trinidad. Todo por Él fue hecho.
Sigue hablando la sabiduría. Aún no había hecho Dios la tierra y ella existía. Cuando Dios formaba los cielos, allí estaba ella. Continúa el versículo 27. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo. ¿Quién? La sabiduría que está hablando aquí. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría sigue hablando y dando testimonio de que Jehová la poseía. Era su absoluto dueño. La sabiduría cobra personalidad y habla y dice, Jehová me poseía. Y el que tiene esa sabiduría, ¿quién es? El árbol de la vida. Dice Proverbios 3:18, ella es árbol de vida. La sabiduría es árbol de vida. Y continúa diciendo que bienaventurados son los que se acercan a ese árbol y comen. Job, capítulo 28, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde podemos hallar el árbol de la vida? Continúa. ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Escucha esto. El hombre no conoce su valor. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre anda detrás del oro, anda detrás de buenos negocios, detrás del dinero, pero no conoce el verdadero valor de la sabiduría. ¿Y dónde la encuentro? Veamos a continuación. Ni se halla en la tierra de los vivientes. No se encuentra en la tierra de los vivientes, hablando de nosotros. O sea que no se halla en este mundo terrenal. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría, el árbol de la vida, es mejor que las piedras preciosas. Si lográramos juntar todas las piedras preciosas que hay en el universo, la sabiduría es muchísimo mejor. Continúa el versículo 19. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. ¿Cómo dice que está? Ahora van a entender lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 3:3. Y el misterio de Dios que me fue revelado, que estaba ¿qué? Encubierto. Los sabios de la tierra inquirieron, diligentemente lo hicieron para conocer esta sabiduría encubierta, pero no lograron entender. Y esta sabiduría encubierta, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, es revelada en los tiempos del apóstol Pablo a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuche esto. Dios escondió
de los sabios y entendidos la sabiduría. ¿Para revelarla a quiénes? ¿A quiénes? Dígalo con seguridad. No me vengas a decir ahora que prefieres el oro, las joyas y los dólares en tu cuenta del banco. La sabiduría es mucho más valiosa que todo el oro del mundo y que todas las piedras preciosas del mundo juntas. Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vaya, qué revelación tan tremenda que nos está dando el apóstol Pablo. Aquí Dios está revelando algo impresionante. Él quiere que sus hijos alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Y dónde están todas esas riquezas? ¿En el oro? ¿En la plata? ¿En las piedras preciosas? ¿En tu cuenta de banco? No. Está en conocer el misterio de Dios Padre, el misterio que Él mismo ha encubierto y que aquí comienza a revelarlo. Yo me emociono con esta revelación. La revelación es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, porque Cristo es la sabiduría misma. Continuamos entonces con Job, capítulo 28. Verso 22. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella. Tiene un camino esa sabiduría también. Y conoce su lugar. Desde luego, Dios conoce perfectamente el lugar donde se encuentra la sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 en adelante, nos enseña lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La sabiduría perfecta es esta, no la que buscan los griegos. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Fíjese, en la sabiduría de los griegos, Cristo era locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que está encubierto sale a la luz. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora ya toma personalidad esa sabiduría. Ese árbol de la vida toma una identidad. Y esa identidad ya la habíamos explicado en cápsulas anteriores. El árbol de la vida es la persona de Cristo. Y Cristo no tiene sabiduría. Él es la sabiduría. Así como Dios no tiene amor. Él es amor. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Esa sabiduría que estuvo encubierta para los sabios y entendidos y que ahora nos es revelada a todos los creyentes. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría. La Nueva Traducción Viviente nos enseña en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 30, lo siguiente: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio.
Nuestro Padre Celestial hizo que Cristo fuera la sabiduría misma. Queda claro ahora por qué la mujer tuvo que desconectarse de la sabiduría, del árbol de la vida, de Cristo, para poder conectarse con la desobediencia, con la fruta prohibida, con la insensatez, con la muerte. Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 28, hace una analogía de los dos árboles en el centro del huerto del Edén. Dice así Deuteronomio 11, versículos 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Me gusta mucho una alabanza del salmista Marcos Vidal, que dice: la vida no es un juego de ilusión, más bien es un proceso de elección. Te invito a que después de escuchar esta cápsula, todas tus decisiones sean con sabiduría. No escojas con los sentidos, con los deseos de los ojos. Que tu proceso de elección sea dirigido únicamente por Cristo, sabiduría de Dios. Bendiciones y cielos abiertos.